Nos vamos a seguir sumando voces de protagonistas, en este caso, para hablar con el diputado nacional por Cambiemos, José Ricardo, quien está en línea. José, desde Radio La Red, Juan Pablo Galeano, Jorge Poder, Ezequiel Castillo y todo el equipo te saludan. Buen día. Buen día, Juan Pablo, Jorge y Ezequiel. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está, José? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, la primera consulta tiene que ver con el ámbito provincial, fundamentalmente, y en particular con el ámbito de la UCR, en donde sigue habiendo, José, repercusiones sobre el armado electoral. Entiendo que claramente tu postura al respecto es a favor del armado electoral que se ha hecho, pero me gustaría desarrollar un poco los argumentos y por qué crees que aún dentro de la UCR hay permanentemente o todos los días algunas opiniones, o de algún intendente, o de algún, por ejemplo, dirigente como Guiñazú, que habló con nosotros hace unos días, fue muy crítico, el intendente de Santa Rosa del Conlara, Postiguillo. Bueno, la postura de Agúndez y de Quevedo por ahí responde más a una lógica en la cual ellos ya venían desarrollándose. ¿Qué pasa en la UCR que no se termina de consolidar o de cerrar el armado electoral o el acuerdo, ¿no? por este armado electoral que se ha hecho? Bueno, la verdad que sí, conozco a todos los correligionarios, somos parte del mismo partido. Tenés que tener en cuenta que no, digamos, no estoy en la conducción de la UCR orgánicamente, ¿no? Pero sos una voz muy importante. Yo, digamos, lo está conduciendo Pipo Rossi, y la verdad que, bueno, la primera definición es sí, efectivamente, aunque no he estado, digamos, todos los días de las negociaciones, sí, yo estaba convencido, como estuve siempre, de que la Unión Cívica Radical tiene que ser el eje, tiene y tiene que seguir siendo el eje digamos, de la propuesta opositora en la provincia, conforme a su tradición histórica, ¿no es cierto? Con aciertos y errores, pero ese fue nuestro lugar, y es el lugar a donde miramos el acceso al gobierno y al poder, y por lo tanto no podía estar la Unión Cívica Radical fuera de hacer los esfuerzos de integrarse en el frente, ¿no? Bueno, igual que el año pasado, siempre cuando hacemos un frente hay distintas opiniones, algunos que quieren sentirse más representados, y me parece que en esta oportunidad, por supuesto, fui parte, digamos, de la construcción de la mayoría. Yo estaba muy convencido que había que construir una mayoría en la convención para que el partido se integrara al frente, no como lo había hecho la presidencia hasta ese momento, que no había firmado el frente a pocos días. Pero bueno, creo que eso se transitó, no fue sin algunas tensiones obvias de las luchas entre mayorías y minorías. Nosotros teníamos la mayoría en la convención ya desde la elección, cosa que no había trascendido mucho, y bueno, eso fue, digamos, suficiente para lograr ese paso. Después, si vos me decís, me parece que hay una oportunidad única, es decir, nadie tuvo mejores condiciones, ningún frente tuvo mejores condiciones en los 30 años para enfrentar una elección. ¿No le quedaron ganas, diputado, de formar parte de la fórmula? Digo, usted ha sido candidato a gobernador, ha hecho buenas elecciones, es una figura muy reconocida. Yo entiendo... ¿O era el tiempo de ceder, digamos? No, es el tiempo, primero por mis características, que siempre me ha tocado ejercer la función, excepto esta experiencia como legislador, la función ejecutiva. Me parece que en los momentos hay que dejar que el propio frente elija sus mejores hombres, ¿no es cierto? O sus mejores, aparentemente, candidatos al momento de armar la fórmula. Así que mi contribución está más en la consolidación del frente. Sí, debo decirte que ya fuera de lo personal, ¿no? Sí. Creo que la historia nos pone en algún lugar en algún momento, en algunos en otros. Fui candidato a gobernador, por supuesto, porque quería ser gobernador de la provincia, y no, digamos, resigno las aspiraciones a seguir participando en la política, independientemente de que quiero que el frente gane en estas elecciones, por supuesto, porque lo hemos hecho para eso. Pero quiero decir, ya fuera de lo personal, probablemente estas tensiones que vos mencionás hacen a una diferencia a lo mejor de posición en el armado
y en la relevancia de la Unión Cívica Radical en el frente. Aunque en términos, digamos, cuantitativos, la Unión Cívica Radical tiene muy importantes candidaturas, ¿no es cierto? La Intendencia de Villa Mercedes, la Intendencia de Merlo. También es cierto que la Unión Cívica Radical es el partido históricamente opositor y, digamos, a mi juicio, si yo tuviera que decir un lugar donde, más allá de la discusión que fue pública de Miguel Postiguillo, ¿no es cierto?, el intendente de Santa Rosa, que creo que con legitimidad propone una consideración distinta, ¿no es cierto?, a la que tuvo, pero hay que entender que el departamento Junín es un departamento de la Unión Cívica Radical, tiene la Intendencia de Merlo, también la Intendencia de Santa Rosa. A veces ahí es más difícil pulsear, ¿no? Aunque vos sabés que Miguel es un intendente que yo lo aprecio mucho, he compartido, ha sido vicepresidente cuando fui presidente de la Unión Cívica Radical, sí. Muy colaborador, muy trabajador, y sé de su fuerza, ¿no es cierto? Así que me parece que es un dirigente valioso para el futuro que no podemos soslayar. Respecto, por ejemplo, a la situación de Pueyrredón, me parece que sí habría que haber hecho un esfuerzo de que la Unión Cívica Radical en el departamento Pueyrredón tuviera una relevancia mayor. ¿Por qué? Porque históricamente un departamento donde hemos hecho extraordinarias elecciones, ¿no es cierto?, en estos últimos 6, 7, 10 años, por lo menos del 2011 en adelante. Pensé que iba a decir 6, 7, 8 y ya lo grabábamos y lo tenía guardado. Le agregué el 10. Le sacó el 10 como para... Lamentablemente nos pasa esto, las cosas, números que son de todo, por ahí se nos apropia. Un pequeño chiste nada más. Digo que desde el 2011 en adelante, si vos ves la curva electoral en los candidatos en el departamento Pueyrredón, fue siempre en ascenso y en un ascenso, en un franco ascenso, de modo que la Unión Cívica Radical creo que tenía y tiene una potencia en el departamento Pueyrredón que probablemente no la estemos aprovechando lo mejor posible, pero digamos, esto no es cuestión de buscar y vienen otras elecciones, de manera que eso, la oportunidad de que el radicalismo sea más protagonista en este departamento también se abre a lo largo del año en las demás elecciones que hay, ¿no? Las nacionales, las municipales, por ejemplo, ¿no es cierto? Creo que tiene mucho para dar, no como partido radical Unión Cívica Radical mirándose el ombligo, sino Unión Cívica Radical con una legitimidad muy fuerte como partido de propuestas, con muchas figuras jóvenes también, con mucha fuerza de las ideas para, digamos, transformar y traer otras soluciones a la problemática del departamento y de la ciudad de San Luis. Así que ahí podríamos decir que, si me pedís una opinión que no desmerece todo para nada. Está bien, en Pueyrredón se podría haber hecho un poquito más. Claro, pero creo que es una condición inmejorable para llegar a la elección. Está bien. Con un oficialismo, digamos, dividido, aparentemente dividido. Bueno, las urnas dirán, ¿no? Creo que hay que hacer un gran esfuerzo. Se va en ascenso y yo estoy contento por los candidatos y por mi partido, que desde el 2011 prácticamente habrá desaparecido, ha tenido prácticamente un crecimiento en todas las representaciones en la provincia, y confío mucho que la ciudad de Villa Mercedes, Caco Andriotti, que es un extraordinario dirigente, un hombre joven y además muy comprometido con su ciudad, pueda ser intendente. Creo que tiene todas las condiciones para hacerlo, y también, ¿no es cierto?, Pampita, ¿no?, Álvarez, ¿no? En la Villa de Merlo hemos hecho elecciones muy buenas en estos años que hacen preludiar, digamos, estos son el preludio de una muy buena elección y el triunfo en ambos lugares y por supuesto en la provincia. Diputado, yo lo quiero llevar un poco más, ya que estamos hablando de elecciones y del ámbito nacional, lo llevo al ámbito nacional. Justamente se habló mucho de Cambiemos, el candidato de Cambiemos quedando en tercer lugar en las elecciones en Neuquén, se habló mucho de la ruptura de Cambiemos en Córdoba. ¿Cómo ve a Cambiemos a nivel nacional, sobre todo de cara a estas elecciones 2019? Sí,
lo de Córdoba fue un enorme desacierto. Me parece que hay una mirada a veces desde el círculo del poder, donde se impulsan las listas, que digamos que a veces soslaya un poquito las realidades provinciales, ¿no es cierto? Hay una tensión allí evidente respecto de esa metodología, es decir, yo creo que, digamos, cuando se construyen las alternativas en las provincias, tiene que haber un diálogo mucho más fuerte con la dirigencia que está territorialmente legitimada, ¿no? Por los votos, por la historia. O sea, a veces la mirada desde Buenos Aires es una mirada que le pueden faltar algunos matices, ¿no es cierto? Entonces pasa lo de Córdoba, hay algunas tensiones en otras provincias. Llegamos a una elección con una situación absolutamente, digamos, difícil en lo económico, porque o sea, hay que aceptar que así como el gobierno ha tenido, y creo que a veces justamente no ha trascendido tanto, grandes logros en materia estructural en la Argentina, que son fundamentales para pensar un país distinto, ¿no? En el sentido del desendeudamiento de las provincias, la mejora de la coparticipación, la descentralización de los fondos, la justicia, es decir, nunca digamos, hubo una movilización del sistema judicial con sus aciertos y sus errores tan grandes, porque hay condiciones políticas para eso, y eso se lo propuso Cambiemos y lo logró. Pero asimismo hay que reconocer que no hemos podido controlar las variables económicas, ¿no es cierto? Bueno, ahí todo lo que pasó es una muestra evidente de que no se puede minimizar la vida propia del mercado argentino, de la economía argentina, de los actores, que hay que tomarlo con mucha seriedad. Y bueno, creo que eso es un factor que está jugando claramente en contra. Bueno, la apuesta de ¿Tratará de revertirlo el gobierno, diputado, antes de las elecciones? Yo creo que sí, se están haciendo todos los esfuerzos posibles, digamos. No soy no puedo decirte en la trama fina de la política económica cuáles son las medidas, pero bueno, todos los esfuerzos del presidente son en tratar de movilizar y tomar las medidas dentro de los acuerdos con los, digamos, acreedores que se han celebrado, de movilizar la pequeña y mediana industria, de repensar el tema de las tarifas y su impacto sobre la inflación, del control del tipo de cambio. Pero bueno, estamos en la economía argentina, que nosotros hemos visto durante 70 años que tiene, digamos, fuerzas y en tensión e intereses encontrados, además como correlato de una economía, de un sistema, digamos, productivo, digamos, con altísimos niveles de bajísima institucionalidad. O sea, la corrupción estructural, ya olvidémonos de echarle la culpa a un gobierno, sino como fenómeno que está saliendo a la luz, no es un fenómeno nuevo, no es ni siquiera del último gobierno. Bueno, el último gobierno probablemente logró el récord Guinness de corrupción entre el Estado y los empresarios, pero digamos, es un fenómeno que tiene muchas décadas y que ha deteriorado el sistema económico, la relación del Estado, la credibilidad. Entonces, bueno, todo eso se está haciendo un enorme esfuerzo que habrá que ponerlo en valor, pero claramente hay que hacer un esfuerzo en términos de economía para darle un mensaje a la gente, porque la verdad que la situación de inflación, que sabemos es el impuesto más injusto de todos, porque es el impuesto que lo pagan siempre el que menos tiene, ¿no es cierto? Esa variable todavía no la podemos controlar, y hay que controlarla, porque si no, la verdad que es muy difícil explicarle a la gente por qué no lo podemos hacer, porque estamos para gobernar. Diputado, buen día.
Yo le quería hacer unas consultas de índole educativo para que los puntanos y el ciudadano de San Luis entienda un poco qué significa la apertura de la carrera de medicina en la Universidad de Villa Mercedes, porque claramente fue algo histórico, qué salto de calidad le da a la educación de San Luis. Y por otra parte quería consultarle también su opinión en cuanto a esta polémica que se dio con la no apertura de los jardines que le entregó Nación a la provincia. Bueno, la apertura de la carrera de medicina, la primera carrera de medicina en una universidad pública en la provincia de San Luis, en nuestra provincia, no es ya había una en la universidad privada. De manera que la apertura de medicina es un hecho absolutamente histórico que va a transformar el futuro junto con todo el otro cúmulo de carreras, pero medicina es muy difícil abrir una carrera de medicina en una universidad nueva. Eso es un hecho histórico y como se está viendo, acá quedan claras muchas cosas. Primero, el esfuerzo del equipo de trabajo que se puso al hombro. Vos sabés que estoy muy cerca de ese equipo, ayudando, empujando el carro desde atrás, como hay que hacer, desde el lugar que cada uno tenemos, y David Rivarola, que por muchísimos años ha sido un colaborador mío en la universidad y ha tomado esa enorme responsabilidad de tomar la universidad, que hacía como 6, 7 años que no podía acreditar la carrera porque no lo estaban haciendo correctamente. Y bueno, de ahí lo bueno que en una provincia cada uno tiene una experiencia distinta y puede aportar para que en definitiva los ciudadanos, el pueblo, las familias puedan tener un futuro mejor. Y así lo han hecho, han trabajado, todos nos hemos puesto a hacer cada uno lo que debía hacer para que esto saliera y saliera pronto, además con un mensaje de esperanza muy fuerte, pero había que hacerlo y había que hacerlo bien. Como toda cosa, si lo encarás mal no va a salir nunca, o si lo encarás con intereses. Bueno, la verdad que fue muy emocionante recibir a los alumnos. Yo compartí, digamos, el día de la recepción de los alumnos para el ciclo de inicio de la carrera, y además que fuera en la sociedad italiana de Villa Mercedes, que fue un lugar con el que me tocó participar también en la recuperación cuando estuvo a punto de desaparecer. Fue todo muy emocionante porque, bueno, tiene una relevancia histórica esto, y va a seguir creciendo como está creciendo, y además fue hecho realmente con una altísima calidad y con yo diría el asesoramiento de las mejores escuelas de medicina del país, como son la de Córdoba y la de Buenos Aires, la UBA, ¿no es cierto?, y de la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, además de las relaciones con otros. Así que me parece que el proyecto va muy bien. Bueno, ahora viene la etapa ahí escuché que es muy importante que se le brinde a esa carrera los medios desde la provincia necesarios, el hospital escuela, por ejemplo. Parece ser que no está muy claro todavía. Sí, escuché al rector legítimamente y con mucho respeto pedirle a la provincia que ponga a disposición el nuevo hospital escuela para esa carrera, ¿no es cierto? Porque es para los mercedinos, para los puntanos, además de todos los alumnos que van a venir de la región. Vos sabés que ya hay alumnos digamos, inscritos de toda la región, de Córdoba, de La Pampa. Vos imaginate que eso va a ser un semillero de crecimiento, de nuevas disciplinas, y también el emprendimiento en Justo Aracto, ¿no?, que se está haciendo con casi 500 alumnos, imagínate. Son todas buenas noticias para nuestras familias. Hay familias que tienen una enorme esperanza, a veces los padres no pudieron ir a estudiar a la universidad y que sus hijos pueden llegar a tener un título. Bueno, y hay que decirle que es un esfuerzo que
no es fácil, pero que tienen que sostener esa convicción, ¿no? Diputado, se nos termina, en realidad ya nos hemos pasado de la pausa. Cortito, le pido poder de síntesis, sí. Lo pedí Ezequiel, creo que era la segunda parte de la consulta, el tema de los jardines, que en definitiva después de alguna controversia bueno, sí. Se logró, pero sí. Nos quedan 2 minutos, así que... No, sí, brevísimo. La verdad que instamos a todas las partes, realmente es un absurdo que en la provincia, en el país donde estamos pidiendo educación, tengamos jardines cerrados, ya sea porque hay un vidrio roto, porque le falta, no sé, claro, hay que poner las cosas en condiciones porque son niños, eso está fuera de toda duda, pero no podemos pasar 6 meses. Yo estuve en las recorridas de esos jardines, es una inversión que ha hecho el Estado Nacional en la provincia, que cuando vos sabés que las provincias son las que tienen que construir las escuelas, para eso la educación está federalizada. Aún así, en el marco de la política, en la que me tocó ser parte de construcción del consenso para la media sanción, de la inclusión de los niños de 3 años a la educación pública, es decir, la ampliación de la educación inicial, se construyeron estos jardines como un esfuerzo de la nación para con las provincias, y podríamos tener más, si hubiera voluntad, pero es lamentable, da mucha tristeza encontrar que estaban terminados, estaban hechos, a lo mejor podría faltar alguna que otra cosita, pero me parece que no podemos tomar a los chicos de rehenes de disputas políticas. La educación no es ni peronista, ni radical, ni del PRO, es la educación nacional que se desarrolla en nuestra provincia y hay que poner todo y hacerlo rápido. Así que a todas las partes los invitamos a que los niños rápidamente puedan estar, porque además están en zonas de que lo necesitan mucho. Tal cual. Acá, en el barrio de Juana Coslay, sí. En el barrio La Ribera, y donde se hicieron, ¿no? Todos sabemos dónde están y estaban muy bien hechos, y no podemos discusiones técnicas. Exacto, sí, es una lástima porque a veces los chicos están con la ñata contra el vidrio, como dicen, ¿no? Mirando para adentro, que tienen su salita, ¿no es cierto?, su mesita, su pizarrón y su sala de juego, que muchísimos con mucha esperanza quieren poder ocupar, ¿no? Exacto, y a veces digo algunas diferencias porque vos hablabas con el gobierno provincial y tenías sus argumentos lógicos también, y la nación también, digo, me parece casi un teléfono descompuesto que, bueno, gracias a Dios parece ser se solucionó. Parece ser que se solucionó por lo que escuché, sí. Pero es la madurez que nos exige la política y la gente, en un momento donde el país está mal, donde es difícil llegar a fin de mes. Los políticos y los representantes, los que tienen funciones de gobierno, tienen que dar muestras de madurez, es decir, lo vamos a solucionar inmediatamente. Gobierno, provincia, no importa. Eso es lo que creo que espera la gente. Diputado Ricardo, muchas gracias, como siempre, que tenga una buena jornada, un saludo. Les mando un abrazo a todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. El diputado nacional por Cambiemos, José Ricardo, pasó por la mañana del De Buenas a Primeras.